y tácticamente de los movimientos internacionales de la época. El anarquismo, aunque tenía raíces europeas, era un movimiento social peculiarmente español. La palabra anarquismo es nueva, tan solo de mediados del siglo pasado, pero el culto o la exaltación de la dignidad y de la libertad del hombre arraiga profundamente en el pasado de nuestro pueblo. Por eso, con ese nombre o con otro equivalente, habrá anarquismo en España mientras España exista. El socialismo estaba vinculado a la Segunda Internacional, pero con una independencia grande. El socialismo tiene una gran tradición en España. Por los días de Pablo Iglesias, al fin del siglo XIX, Joaquín Costa escribe su formidable libro El colectivismo agrario en España. En el siglo XVI se aplicó en México la utopía de Tomás Moro por el oidor don Vasco de Quiroga, y en el XVII los jesuitas crearon las misiones del Paraguay, que era colectivismo teocrático, pero socialismo en fin de cuentas. Los únicos que estaban bajo la coyunta internacional eran los comunistas, que dependían de Moscú, y los fascistas recién nacidos, que dependían de Alemania y de Italia. En las cárceles había 30.000 obreros. El triunfo del Frente Popular significaba la amnistía. Como reacción contra la política represiva de los últimos casi 3 años de gobierno ultraderechista, la Confederación Nacional del Trabajo y la FAI, sin previo acuerdo con ningún otro sector político, decidieron acudir a las urnas esta vez. Y las derechas fueron derrotadas. Los salvadores de España conspiraban en los cuartos de banderas, en los salones del casino militar, en las antesalas del Ministerio de la Gobernación. Eran las fuerzas que, tras la aparente tranquilidad, iban formando gota a gota la tormenta de sangre que había de inundar a España durante 32 meses. Gil Robles declaraba el 6 de marzo: el triunfo de las izquierdas es para nosotros un mero episodio pasajero. El complot ultimó sus detalles. Los militares comprometidos seguían en libertad. El gobierno no se decidía a actuar contra ellos porque temía precipitar el golpe reaccionario y porque temía también la acción revolucionaria de las masas. Todo el mundo, de derecha y de izquierda, estaba al tanto de la conspiración que se tramaba, menos el gobierno, que no sabía o no quería saber lo que ocurría. Había yo recogido informes importantes sobre la conspiración que se tramaba en Portugal. Informé de todo lo que sabía sobre la conspiración a Casares Quiroga en una de mis escapadas a Madrid. Casares me escuchó, pero no me hizo ningún caso. El coronel Díaz Andino nos trajo las pruebas materiales de la conspiración. Le instamos a llevar esas pruebas al gobierno, a Madrid. No se le hizo caso. Más aún, estuvo a punto de ser encerrado en las prisiones militares, acusado de alarmista. El comisario general de Orden Público me encargó que hiciera un registro con mis agentes en la casa del capitán don Pedro Valdés Martel, que era uno de los capitanes que teníamos en las fuerzas de seguridad de Cataluña. En la caja del grabófono de este capitán se encontró un sobre lacrado que contenía ya el bando declarando el estado de guerra, firmado por el general de división González Carrasco, una hoja con instrucciones para la marcha que iban a emprender las diversas unidades rebeldes. En una palabra, tuvimos en nuestro poder, unos cuantos días antes de la sublevación, todos los documentos relativos al levantamiento militar que iba a tener lugar en Cataluña. A nosotros no nos sorprendió el levantamiento. Todo el mundo hablaba de él. Todo el mundo lo tenía o lo esperaba. A nosotros nos sorprende, y nos sorprendió entonces todavía, que el único sorprendido fuera el gobierno de Madrid.
El 17 de julio se sublevó la guarnición de Melilla. Casares Quiroga declaraba: no hay que preocuparse. El gobierno tiene todos los resortes. El 18, las noticias se sucedieron con rapidez vertiginosa. Franco se apoderó de Canarias. Queipo del Llano, por un golpe de audacia que desconcertó a sus adversarios, se apoderó de Sevilla. Los regulares desembarcaron en Algeciras. En Madrid, los socialistas, los anarquistas, los comunistas, los trabajadores de la CNT y de la UGT estaban en la calle. Se habían borrado todas las diferencias. No había discrepantes muchas. Todos unidos frente al enemigo común. Se le pidieron armas al gobierno. Casares Quiroga seguía encerrado en su actitud. ¿Armas al pueblo? Jamás. Eso es la revolución. El gobierno, evidentemente, tenía más temor al pueblo que a sus adversarios. En Barcelona se precipitaban los acontecimientos. Ante la inminencia de la sublevación, hacía días que los militantes vivíamos en los sindicatos, recontando las armas y los hombres, recibiendo las informaciones de los enlaces que vigilaban cualquier movimiento de tropas sospechosos. El gobierno de la Generalidad se sentía indefenso. Nos parecía muy difícil oponernos a la sublevación de toda la guarnición de Barcelona con solo 1.960 guardias agrupados en 9 compañías de seguridad y en 3 pequeños batallones de asalto. Companys, consciente de que sus fuerzas armadas no podían resistir, apeló a la CNT y a la FAI. El peso de la CNT y de la FAI era aplastante en Cataluña. Fuimos por la Confederación Nacional del Trabajo, fueron Durruti, Ascaso y el secretario de la Federación Local de Sindicatos de Barcelona. Yo fui en representación de la FAI. Esa fue la primera vez que un miembro de la FAI daba la cara públicamente. Se le pidieron armas a la Generalidad para organizar la defensa. Se nos negaron rotundamente, temiendo sin duda mucho más el desbordamiento popular que a los propios enemigos. Era la madrugada del 19 de julio. Estábamos en Gobernación, Ascaso, Durruti y yo. A eso de las 4 de la mañana sonó el teléfono y se nos avisó que los rebeldes comenzaban a salir del cuartel de Pedralbes. Amanecía. Las sirenas de las fábricas llamaban a los trabajadores a la lucha. Solo se contaba con alguna mala pistola y algunas granadas de fabricación casera. Entre ellas, la más eficaz fue una que nos había proporcionado Ramón Franco cuando era director general de Aeronáutica de la República. A pesar de las pocas armas de que disponíamos, estábamos dispuestos a luchar a fin de hacer frente a las fuerzas militares. Horas después, ya teníamos armas. Se armó, conquistando sus armas de las tropas sublevadas. Se quiso probar a la Guardia Civil. Se le encomendó al coronel Escobar, con uno de los tercios, que tomase la Telefónica y el Hotel Colón en manos del ejército. Recuerdo la eficacia militar del coronel Escobar. Distribuyó su gente por la Plaza de Cataluña, abrió fuego cerrado contra las aberturas de los edificios ocupados, imposibilitando cualquier tentativa de defensa de los ocupantes. Media hora más tarde, tuvieron que rendirse.